Un famoso canal para aprender español dice que ver videos con subtítulos es un error, pero esto no es verdad. Un estudio científico tras otro ha confirmado los beneficios de ver videos con subtítulos. En primer lugar, te ayudan a separar palabras. Nadie dice ¿qué es esto? Normalmente decimos ¿qué es esto? Cuando solo dependes de tus oídos, puedes segmentar mal los sonidos y aprender palabras incorrectas. Los subtítulos ayudan a bajar el filtro afectivo. Con menos ansiedad, es más fácil absorber el input comprensible. Te sientes menos perdido y esto te anima a seguir consumiendo más input comprensible. No debes usar subtítulos. Es solo un mito. Y este mito va de la mano con otro mito. El mito de que debes aprender como un niño y solo hacer cosas que los niños hacen. El libro Becoming Fluent, escrito por verdaderos científicos cognitivos y no por youtubers o influencers, dice que el cerebro de un niño y el de un adulto son diferentes. No hay razón para dejar a un lado todas las ventajas que tienes como adulto. Tratar de aprender español como un niño te producirá frustración y es más probable que abandones el español. Volvamos al tema de los subtítulos. El método que yo recomiendo es ver un video varias veces, siguiendo esta secuencia. Primero, sin subtítulos, solo escucha. Segundo, con subtítulos en español. Tercero, con subtítulos en inglés. O, mejor aún, con subtítulos bilingües. Y cuarto, otra vez sin subtítulos. Para poder seguir esta secuencia, necesitas videos en español con subtítulos exactos en español que se puedan encender y apagar. ¿Dónde puedes encontrar videos así? He buscado por todo YouTube y encontré estos canales para estudiantes y estos canales sobre otros temas. De todos estos canales, Spanish Input es el único con subtítulos creados especialmente para mejorar tu escucha en español. Cada línea de los subtítulos de este canal tiene una longitud limitada y está perfectamente sincronizada con el audio del video. Además, las historias de este canal son escritas usando una lista de las palabras más comunes del español. Así, no perderás el tiempo aprendiendo palabras poco comunes. También puedes abrir la transcripción y tocar en cualquier frase para repetirla. Los pájaros estaban volando y cantando. Los pájaros estaban volando y cantando. Puedes cambiar el idioma de la traducción a alemán, francés y Klingon. Los subtítulos en Klingon te permiten repetir una frase sin ver el texto. Los pájaros estaban volando y cantando. Los pájaros estaban volando y cantando. En otro video te explicaré mejor esto. Además de los videos públicos de este canal, estoy creando lecciones de fonética básica, porque la fonética también ayuda mucho a entender mejor el español hablado. Estas lecciones son exclusivas para miembros del canal. Si quieres apoyar a este canal y obtener acceso a las lecciones de fonética, abre Safari o Chrome y escribe esta dirección: youtube.com/SpanishInput/join. Todas estas lecciones están en español, con subtítulos exactos en español y también tienen subtítulos bilingües español-inglés.
Pero quizás quieres algo más emocionante, como una película o una serie de Netflix. En general, las series y películas producidas originalmente en español suelen tener subtítulos más o menos exactos. Pero estas series de España y América Latina suelen ser sobre narcos o criminales. Por otro lado, Netflix tiene películas y series aptos para todo público con doblaje y subtítulos en español. Pero los subtítulos en español de series y películas originalmente en inglés no coinciden con el doblaje al español. Esto crea un dilema para los estudiantes de español. ¿Prefieres ver una serie sobre criminales con buenos subtítulos en español o una serie familiar con malos subtítulos? Afortunadamente existe una alternativa. En un futuro video te diré qué series y películas de Disney Plus tienen subtítulos exactos en español.